Charlando con las expertas. En esta ocasión le damos la bienvenida a la maestra Laura Quiroz. ¿Cómo estás, maestra? Quiero saludarte. Muy bien, muy bien. Muy Recién contenta. desempacada de tus vacaciones. Pues ya estoy en vacaciones. Largas. Sí, un poquito largas, pero en el Instituto de Mediación no se descansa mucho. Ay, no se descansa. No. Sí. No. Y ya estás jubilada del... Estuviste en el Cobach muchos años, ¿no? Sí, estuve en el Cobach desde 1986. Le van a sacar la cuenta y la edad. Pero no. Okay. Estuve en el Cobach, luego me fui al CECITES y luego me fui al IFODES y me regresé al Cobach, que fue mi casa siempre, y hace 2 años que me jubilé. Sí, y al siguiente día pues ya estaba continuando mi trabajo en el Instituto de Mediación de México, ya. que también tengo desde el 2001. Y estás estudiando además, ¿no? Un doctorado. El doctorado. El doctorado en negociación y mediación, que es del instituto. Un doctorado en negociación. Ahí nos haces falta. Ahí. Qué bien, maestra. Me da mucho gusto. A ver, ¿y de qué nos vas a pasar? Eres una experta en muchas cosas y tienes tiempo trabajando en este tema de la mediación. Y te has enfocado, hasta donde me acuerdo, Laura, si no corrígeme, a la mediación escolar, ¿no? Sí. Muy ad hoc ahorita, porque va iniciando prácticamente el ciclo escolar. A ver, sí, ¿qué nos puedes decir? Así como que experta, pues no, pero bueno, siempre que te juntas con Jorge Pesqueira, algo se te pega, ¿no? Y te pone a estudiar además. Pero sí, la mediación escolar ha sido desde hace muchos años de mi interés. Tanto estudiar mediación, como escribir un poco de mediación, como trabajar programas y sobre todo pues ponerla en práctica en la escuela, ¿no? Finalmente tenemos un ambiente escolar que no es muy favorable en este momento, donde en las últimas décadas se han acrecentado impresionantemente la cantidad y la intensidad de los problemas, de los conflictos que ahí se dan en el ámbito escolar, ¿no? Entonces, sí, ojalá que ahora al inicio del ciclo escolar se tomara conciencia y pudiéramos trabajar algo de mediación, algo de convivencia escolar, que no es tan difícil y que están, creo yo, dadas todas las herramientas en el sistema educativo y en la ley y todo, pero bueno, de alguna manera pues no, nos consumen otras actividades y dejamos de lado el asunto de la convivencia escolar, que debe de ser sana, participativa, formativa, etcétera, ¿no? ¿Se está reflejando la inseguridad y la violencia social en las escuelas lo que está pasando en las escuelas, lo que estamos forjando en las escuelas, se está reflejando en esta inseguridad? Porque anoche, terminando aquí el programa, estuve viendo unas estadísticas y han estado comparando, acaban de salir las últimas los últimos números oficiales dados por la Secretaría de Seguridad Pública, ¿sí? Oficiales a nivel federal, y algunos han comparado los primeros 7 meses del gobierno de Calderón, que sería de diciembre del 6 a más o menos julio del 7, los primeros meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, que sería de diciembre del 12 a julio del 13, y ahora los primeros 7 meses del presidente Andrés Manuel López Obrador, de diciembre del 18 a julio del 19. Y hay unas cifras, por ejemplo, que suman lo que ocurrió en el gobierno de Calderón, más lo que ocurrió en el gobierno de Peña, y es menor todavía de lo que ocurrió en este gobierno. O sea, ¿qué está pasando, Laura? ¿Cómo se da este reflejo? ¿La sociedad se refleja la violencia en las escuelas, la escuela hacia la sociedad, o es una relación dialéctica que está permeando a ambas instancias? Pues mira, yo creo que ya a partir de que empezamos a ver como natural y como empezamos a dar una especie de legitimación a la violencia, a la expresión de la violencia en casa y en la escuela, entonces ya estamos así como que un poquito perdidos, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que en la escuela, que era una institución
que no era generadora de violencia, si acaso era receptora de violencia. Te voy a poner un ejemplo. En los años, y hay un estudio muy importante de Isabel Fernández, que dice, en los años 50, el niño llegaba al colegio y la falta o a la escuela, y la falta que cometía era a lo mejor gritar, a lo mejor hablar cuando no le daban permiso, o correr por un pasillo, o masticar chicle, eso, ¿no? A la vuelta de los años, con algunos fenómenos sociales, entre ellos pues el uso de las drogas y algunos movimientos que hablan de libertad y no sé cuánto, ¿no? Y además las guerras que se suscitan y eso, bueno, esos conflictos se incrementan y pasan a ser ya expresión de violencia, y pasan a hacer, por ejemplo, llevar armas a la escuela, pensando que te tienes que defender de alguien, o cometer, no sé, empezar con los primeros secuestros, o alguna cosa de esa, ¿no? Pero como bien dices, bueno, es un periodo de los 50 a los 90. Para principios de este siglo, ya la cosa en la escuela, ya no nada más era receptora de esa violencia que se vivía en la institución familia, sino ahora ya estaba a todo lo que da, venta de seguridad en la escuela, secuestros, venta de droga, posesión, uso, ofrecimiento, alcohol, tabaco, lo menos, ¿no? Y bueno, ¿quieres ir al baño tranquilo en la escuela? Pues págame. ¿Quieres que nadie te moleste a la salida? Págame. Como si estuvieran en la cárcel prácticamente. Sí, réplica de organizaciones. Eso está ocurriendo. Entonces, hay una situación ahí pues muy delicada, porque si a eso le sumas que el personal docente no estamos preparados para atender esa situación, estamos preparados para ir a dar una clase, pero nos encontramos con un grupo convulso, caótico. No en todos los casos, quiero aclarar, ¿no? Hay escuelas que controlan todo esto, que su convivencia es muy buena, muy sana, muy cumplidora de lo que debe cumplir la convivencia escolar, ¿no? Entonces, pero sí en algunos lugares pasa eso. Fíjate, la vieja escuela rural que surge en la ya época posrevolucionaria, con toda esta mística del normalismo, etcétera, no tenía cerco. Era una escuela sin cerco. Sí. De hecho, la escuela se fundía con la comunidad. O sea, era una sola. Después a alguien se le ocurrió meterle cerco a las escuelas. ¿Sí? Sí. No sé por qué. O sea, como que hay una situación allí. Y luego, pues, qué esperanzas que se robaran algo en la escuela. Y después por ahí, como bien dices, por ahí en los 90, ya, sí, en los 90, empezaron a haber robos en las escuelas. Sí. O sea, entonces se va dando una degradación. Yo estudié la secundaria en la Prevo. ¿Sí? En la Prevo, cuando yo estudié como estudiante, la Prevo, que recién la acaban de hacer, le hicieron como el 68, 69, el edificio que está ahí en la Justo Sierra, Sí. ahí en la colonia periodista. Morelos y Justo Sierra. Morelos y Justo Sierra. No tenía cerco la escuela, no tenía cerco. Yo salí de ahí y a los pocos años, regresé como profesor. Estuve trabajando ahí como maestro y no tenía cerco. No tenía cerco y además la reja estaba abierta. Y los muchachos no salían. Si estamos hablando, yo trabajé ahí del 80 al 86, trabajé ahí. De hecho, una de nuestras invitadas, Ivette María, fue mi alumna ahí en esa escuela. Y en una ocasión me acuerdo que el director, una excelente persona, por allá de Compas, el profesor Montaño, Hugo Montaño, nos consultó que si queríamos, pues ponerle cadena porque empezaron a haber situaciones. Sí. Ponerle cadena a la reja, pues, de salida, a la puerta grande de salida, ¿sí? Y poner una persona y etcétera. Yo, en lo personal, yo opiné que no. Y la mayoría opinó que no. No, mejor vamos hablando con los muchachos. Si no te debes de salir a la banqueta, pues no te salgas. O si vas a salir, vas a regresar, etcétera, etcétera. O sea, pero entonces empezamos a convertir las escuelas en búnkers. Bueno, la antípoda, Laura, de la Prevo era donde estaba esta muchachita, María Paola Miranda, la federal, la 4.
¿sí? Esa era la antípoda, ¿sí? Porque el profesor Gutiérrez Carranza, que fue director ahí, ¿sí? Muy buen maestro, pero una persona con una mentalidad muy cuadrada, mandó tapiar la escuela esa. Era una cárcel, pasabas tú y parecía una cárcel. Entonces, yo empecé a notar, también como profesor, una relación ahí en el que sí, efectivamente, empezó a haber violencia, pero luego en la escuela como que no supimos qué hacer y creímos que haciendo bardas más altas, poniendo seguridad, etc., íbamos a resolver. Pero vemos que se ha incrementado esto. No, creo que esa no es la solución. Mira, creo que lo que comentaba ahora, los maestros no tenemos herramientas, ¿no? O sea, no sabemos, desconocemos cómo abordar esta situación. ¿Y qué necesitaríamos? Bueno, pues tener un aula donde se pueda dialogar, donde se colabore, donde se muestre tolerancia hacia las diferencias con el otro, etcétera, ¿no? Donde los conflictos se resuelvan por vía del diálogo o por vía de la mediación, y donde se permitan algunas otras cosas, pero siempre que haya pues convivencia. ¿Qué sucede? Estamos en una situación, yo creo que tan álgida, muy álgida, de lo que está sucediendo tanto en la casa como en la escuela, donde ahora nosotros le tenemos miedo a los alumnos, como los padres, algunos dicen que tienen miedo de sus hijos. Entonces está la situación muy álgida y la verdad urge que tomemos medidas, urge que veamos por dónde vamos a entrar. ¿Cómo se percibe un maestro en estos tiempos? Algunos, no todos, quiero aclarar. ¿Cómo se perciben? Se perciben como desdibujados, como que el maestro ya no es aquella autoridad que entraba al aula y todos de perdida nos callábamos, ¿no? Y entraba. Ahora no, ahora hay una... ¿Qué puede ser? Una pérdida de respeto hacia la figura del docente, y el docente lo percibe, y entonces el docente también es receptor de la violencia. Ahora, fíjate, ahora que mencionabas, hay robos en las escuelas. La manifestación de esta violencia es robo, ausentismo, la misma posesión de sustancias prohibidas, hostigamiento, acoso, cometer suicidio, cometer insolencias, incivilidades. Fíjate, ese término de las incivilidades es un término que nos refiere cómo esas pequeñas malas conductas que tiene un alumno en el aula y otro, y el grupo boicotean una clase. O sea, no traje los cuadernos, no hice la tarea, no me quiero sentar bien, tengo mi espacio sucio, la maestra habla y yo no me callo, incivilidades. Entonces, ¿cómo definirías conceptualmente la mediación escolar? Pues mira, la mediación escolar es conceptualmente, o la definición tradicional, es un proceso, es una metodología, una técnica si quieres, o puede adoptarse incluso como un estilo, donde un tercero neutro e imparcial orienta a las partes para que dialoguen sobre su conflicto y por ellos mismos también construyan la solución, construyan sus soluciones. Y el mediador está atento a que se vaya dando el diálogo, a que las partes sean las protagonistas del proceso, es decir, las que solo ellas puedan proponer, pero también está muy atento a que lo que se proponga sea realmente realizable, factible, de respeto a la otra persona, de beneficio mutuo, etc. Eso sería fabuloso en las escuelas. ¿Qué experiencias has tú realizado o has conocido de mediación escolar? De mediación escolar, aquí no te voy a mencionar escuelas particulares, te voy a mencionar una escuela que a mí me gustó mucho cómo trabajaron. La escuela Flores Magón, una que está en Las Fuentes, creo, por ahí donde está un supermercado grandote que acaban de tirar. Fuentes del Mezquita. Ahí está. Ahí donde confluye, termina la Olivares y cruzas el periférico y te ok. metes a Fuentes del Mezquita. Ahí está una escuelita que se llama Hermanos Flores Magón. Ahí hace unos años hubo una maestra muy tesonera, no recuerdo ahorita su nombre, que ella implementó el modelo de mediación escolar. Y es primaria.
Y ella juntó a varios niños y entonces los entrenó como mediadores, los formó como mediadores, les dio sus horas, su capacitación, les enseñó el proceso y esos niños empezaron a trabajar en la escuela. Y entonces empezaron a enamorar a los profesores, a los demás compañeros. Y tengo muy presente un niño, no se me olvide ese niñito, era el clásico más grande que los demás, fortachón, y que llegaba así, ¿tú qué me ves? ¿Qué quieres? Ese niño quiso ser mediador. Y lo formó la maestra como mediador entre todos los demás niños. Y en una ocasión... Le hacían caso porque le hacían caso a la mediadora. Sí, y en una ocasión el niño dijo, yo quiero decirles algo a mí y a otras personas. Estamos hablando de un niño de que sexto, de quinto, de cuarto. Estaba en quinto y luego ya pasó a sexto, ¿no? Entonces ese niño dice, yo quiero decirles algo. Y a ver, ¿qué nos quieres decir? Dice, pues yo antes era bien bravucón, dice. Yo llegaba y decía, ¿qué? Y dice, grandote, así gordito, ¿no? Y luego dice, y ahora entiendo lo que sentían, dice, cuando yo llegaba. Ay, la empatía, dijiste. Sí, excelente lección, ¿no? Sí. O sea, muy bien aprendido el concepto. Pues fíjate, pues son los candidatos a mediadores. Sí. Cuando yo trabajé en hogares en una primaria, hacíamos mucha excursión, nos íbamos caminando a un lugar que se llamaba allí el predio Cabañas. Era un lugar muy grande, que había un río, un arroyo muy suave. Íbamos caminando y había agua ahí donde podían bañarse y había peligro, ¿no? Entonces, pues ahí vamos. Yo tenía 63 alumnos en cuarto, imagínate. Y ahí nos vamos caminando. Entonces, yo a los más tremendos los ponía a cuidar. Mira, a ver, Víctor, había un Hugo. A ver, Hugo, tú te vas a ir al frente, tú eres el responsable de que nadie salga de la fila, y tú en medio y tú atrás. Santo remedio, ¿eh? Santo remedio, ¿Sí? así es. Entonces, formar mediadores, digamos, más que el profesor como mediador, que lo es de manera, digamos decir que natural, ¿sí? A veces, ¿sí? O debiera de serlo, vamos. Pero la mediación escolar se enfocaría más a preparar mediadores, tanto a docentes como a los propios alumnos y alumnas. Sí, de hecho la mediación escolar cuando se implementa en un plantel, en una escuela, tiene que llegar primero por la aceptación de las autoridades, número uno. Número que dos, ahí es una aduana que a veces se nos pone difícil, ¿no? Sí, porque fíjate, volvemos a lo que está naturalizado. Es que si son los chamacos hoy, es que como esto, como lo otro, bueno, ok. No, la mediación debes de convencer primero a las autoridades de que es un proyecto que puede ser muy benéfico para que fluya naturalmente el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que fluya todo lo que tiene que ver con el proceso formativo del estudiante, ¿no? Bueno, después trabajas con los maestros con los maestros y con los padres de familia. Y luego ya formas a los niños, a los mediadores pares. Mediadores pares. Niños de quinto, sexto año, adolescentes, secundaria, preparatoria. Pero pares entre ellos. Sí, mismos. ellos pueden mediar, sí, por cuestiones de cuidar el proceso y el desequilibrio de poder y todo eso, ¿no? O sea, niños median entre niños, adolescentes median con adolescentes o también con niños, pero no adultos con niños ni nada de eso. Cuidemos esa parte. Y entonces empieza ese proceso de implementar. Hay que promover, hay que difundir, es decir, en esta escuela se promueve la resolución de conflictos vía la mediación. Esos son los mediadores del día, del turno. Es todo un protocolo muy bonito. Y luego trabajas, si quieres, también con los padres para que también entren a la onda, ¿no? Porque curiosamente, y es muy padre esto, los niños llevan de la escuela a la casa la situación de que no hay que gritarnos, hay que escucharnos, podemos resolverlo de otra manera, etcétera. Hay opciones. Está muy bien, está súper bien, ¿no? Y bueno, aparte de lo que es el programa o el proceso de implementar la mediación en la escuela, también es muy bueno adoptar, abrazar programas de valores, de desarrollo de habilidades, de convivencia escolar, de tutoría, etcétera, porque esos alimentan que los niños y que todo el personal quiera tener un ambiente armónico, un ambiente pacífico, más constructivo, y quiera
cuando se presente un conflicto, que los conflictos no te los quitas nunca encima, se haga por vía de la mediación. Es una labor paciente, Sí, fundamentalmente educativa, educativa. y todo un proceso que lleva años. Fíjate, y es, aparte de todo lo que comentas, que es una labor paciente, educativa, es una labor que ayuda a resguardar la dignidad de las personas. Porque México, nuevamente, primer lugar en bullying entre las Así están las naciones, estadísticas. entre las naciones, publicado en febrero de este año, de entre las naciones que pertenecen a la OCDE. A la OSD. México, con hasta un 60% de alumnos encuestados en la encuesta nacional Que han de sufrido. violencia y tolerancia, que no quieren o que consideran que no debe de haber en su salón una persona con discapacidad. Hacia ese. Por ejemplo, ¿no? O sea, son muchos los datos. Entonces, ¿Así? así Una es. discriminación de esa naturaleza. Sí, son indicadores altos. Altamente preocupantes. Altamente preocupantes. ¿Qué pasa? Pues a todo lo que da la violencia, ¿no? Por ejemplo, 72% de estudiantes que han vivido episodios de violencia física, actitudinal, verbal, en su casa. Muy alto. Sí, muy alto. O sea, prácticamente 3 de cada 4. Sí. Y curiosamente, un 95% de los estudiantes dicen, yo me considero pacífico. Entonces, ¿quién hace las diabluras en la escuela, no? Yo no hago nada, yo me considero pacífico, yo no violento a nadie, yo no le pongo insultos a nadie, ni apodos, ni golpeo a nadie, no le doy ningún zape a nadie, o sea, no, yo soy un ángel, ¿no? Soy un angelito, entonces... ¿Qué se debe de hacer? Fíjate, son diversas instancias, vamos a decirlo así. Está la escuela y obviamente pues la escuela debe hacer su labor, ¿no? Sí. Fíjate, hay un tránsito más o menos ya de la época de la informática para acá, que bien a bien la escuela nunca logró adaptarse, el profesor realmente logró adaptarse. Pasar de ser la fuente de la información, ¿sí? En la que el profesor tenía que dedicarle el 80% de su tiempo o más a informar, ¿sí? De ahí pasamos a la inversa, en la que las fuentes de información, el profesor es una 10ª parte de esa fuente de información. Sí. Entonces, eso quiere decir que el tránsito los tenía que llevar a pasar de lo informativo a lo formativo. Es decir, yo le dedico el 90% a la información, el resto a la formación, aunque con mi propia actitud, ¿sí? Estoy formando. Estás formando, ¿sí? así es. Estoy formando, bien. Pero entonces, cuando ya la época, la era de la información se entroniza en nuestra sociedad, yo ya no soy la fuente de la sociedad, de la información. Entonces ahora tengo que invertir los tiempos. Le voy a dedicar el 90% a la formación y el resto a encauzar. Es tanta la información, es un mar la información que tenemos que ver cuál es el vasito que nos vamos a tomar, ¿no? Ese tránsito como que no fue vivido de manera adecuada por el docente. Laura Salo, tu mejor opinión. Pues en mi experiencia yo creo que puede ser que el docente le haya o nos cause como, ¿cómo te puedo describir la palabra? Me incomoda a lo mejor. ¿Desazón? A lo mejor, incomodidad, sí, a lo mejor frustración. Frustración. A lo mejor me frustra que mi alumno tenga mucha información y que la información que yo le dé, que la saqué del libro, pues no, entonces entramos en conflicto. En Ahora caos, sí que entramos, en conflicto, ¿no? sí. Y a lo mejor eso es algo de lo que ha sucedido y que ha hecho que el maestro se sienta, no está devaluado el maestro, se sienta un poco menos, se sienta, no sé, ¿no? Y ocasione lo que sucede en las aulas. Pero ciertamente, a lo mejor esa es parte de la herramienta que le falta al maestro, saber manejar la información, encauzar, tal vez no preocuparse por darle al alumno una información nueva, sino encauzarle la que ya tiene. Te voy a poner un ejemplo. Un problema muy grave en las aulas es el uso de los dispositivos móviles.
Los teléfonos ahora son inteligentes. Antes nada más llamabas, recibías y luego ya mandaste mensajes y, bueno, y ahora ya el teléfono es tu computador. Entonces, ¿qué pasa? Que el maestro ve un teléfono y se pone frenético. Y entonces castiga al alumno, lo recoge, lo manda a la dirección del teléfono, Le manda quita el también al teléfono. chamaco y entonces entramos en problema, ¿no? Pero si tú dialogas en tu aula con tus alumnos de la edad que sean, porque ahora todos traen teléfono, y les pones condiciones, límites, número 1, número 2, acuerdas con ellos, tienes un acuerdo dialogado con ellos de cuándo van a poder usar el teléfono. Lo van a poder usar, pero bajo ciertas condiciones. Para recibir una llamada, a lo mejor de la mamá, no para chatear con el novio, con el amigo, no. Pero también lo pueden usar para consultar y enriquecer algún tema. Por supuesto. Entonces negociamos y no llegamos a ese conflicto ni llegamos a caotizar la clase. Laura, te quiero comprometer y espero que tu agenda te lo permita. Mira, pues seguramente va a ser un bloque de 15 minutos y mira, ya tenemos casi la media hora de Excel y seguramente nuestros escuchas están interesados porque es una situación que todos la vivimos. De una u otra manera nos pega la situación. Muy bien, te quiero comprometer a ver si es posible que nos acompañes el próximo miércoles. ¿Sí te parece? Igual, 7:30. ¿Nos quiere enojar Jorge Pesqueira? Le mandamos un mediador. Ay, le mandamos a Rosalina que le medie con mandamos él. a Luz de Lourdes. Le mandamos a Luz de Lourdes. Casi nada, ¿no? Casi nada. Sí, Muy para que bien. estés con y continuar con ese tema que Sí, es con mucho fundamental. gusto. ¿Te parece? Con mucho gusto. Y en el Inter, ustedes nos pueden mandar algunas preguntas. Ahí está el correo confieso que he leído 2019 @gmail.com. Está el teléfono, están las redes sociales. Si quieres hacer preguntas para la maestra Laura Quiroz, el próximo miércoles va a continuar con este tema pues tan fundamental. Algo con lo que quieras despedirte y concluir el día de hoy en la idea de que vienes el próximo miércoles. Pues yo quisiera nada más decirle a todos los maestros que hay la oportunidad y que hay la esperanza, pues, ¿no? Como de que podamos pacificar y de que podamos retomar las aulas como es deber, como es el deber que tenemos como formadores, que Muy se bien. puede. Excelente. Excelente. Bien, pues ya para que quiero despedir a la maestra Laura Quiroz, agradeciéndole mucho su tiempo. Vamos a escuchar a los Creedence, Orgullosa María. A ver, eres cinéfila. Adelante. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Sí, muchas gracias. A ver, Jorge creo que no. No, Jorge, va a estar dos semanas. Jorge va a estar 2 semanas fuera. Todavía que tiene me parece que va bonito. Pero él ocurre, él viene el sábado y se vuelve a ir el lunes. Como si fuera aquí a Agures. Bueno, muchas gracias. A ti. Buenas noches.